Hola a todo el mundo, estamos entonces en la clase 29 de Master 23, que es una clase más enfocada como en mirar el certamen 2, ejercicio, consulta, qué sé yo. ¿Ya? Bueno, el primer ejercicio aquí que nos convoca es uno relativo a o sea, aplicaciones de la derivada, ¿verdad? Y bueno, vamos con eso. Entonces, nos dan una cierta función f, ¿cierto? Que es un campo escalar de R2 en R, y que se define a través del coseno del producto entre x y y más el producto entre x y y. Debemos determinar el o los planos tangentes al gráfico de f que son paralelos al plano z más y igual 1. ¿Ya? Ok, entonces, ¿qué es lo bueno, cuál es la situación geométrica aquí? Bueno, ahí tenemos que ver. Entonces, siempre estamos trabajando ahí como en nuestro plano cartesiano, ¿verdad? Aquí X, aquí Y, aquí Z. Y tenemos nuestra cierta superficie, ¿verdad? Y bueno, nos dan un cierto plano, ¿verdad? Em, Deme un segundo. Nos dan un cierto plano, ¿verdad? El Z más Y igual 1, que es un plano como de este estilo. Un plano como que llega por acá, llega por acá, llega por acá. ¿Cierto? Tiene un vector normal ahí. Un vector normal n. Entonces los que nos preguntan es, oye, ¿yo en qué punto de esta superficie, quizá ahí para hacer más, en verdad no sé si puedo dibujar algo muy distinto, pero ahí dibujamos nuestra sábana favorita, nos preguntan, oye, ¿tú en qué punto de este plano puedes poner, o sea, en el qué punto de esta superficie, es cierto que es el gráfico de f, puedes poner un cierto, claro, un cierto plano tangente, ¿cierto? De modo de que este plano tangente pi t, sea paralelo al plano tangente, al plano aquí pi que nos están dando, ¿ya? Cuando este plano es paralelo al otro, ¿ya? Entonces la intuición geométrica que siempre viene es como, ya, yo tengo dos planos, estos planos tienen ciertos vectores normales, este es el vector normal del plano tangente y ese es el vector normal n de mi plano que nos dan. Entonces, como recordamos, por ejemplo, en R, ¿cierto? Si teníamos ahí en nuestro plano cartesiano, teníamos una recta, para que esta sea paralela a la otra, ¿cierto? Y igual m1x más n1 y y igual m2x más n2. Ahí, n2. Entonces, al final del día, aquí para que estos sean iguales, o sea, para que estas dos rectas sean paralelas, m1 tenía que ser igual a m2, ¿cierto? Tenían que tener la misma inclinación, ¿cierto? Dicho, o de otro modo, por ejemplo, esto era lo mismo que, por ejemplo, si ustedes tomaban un vector normal a esta recta, que ese vector normal también sea normal a la otra recta. Entonces, cualquier vector que cae perpendicular al uno, tiene que caer perpendicular al otro también. Y esa es como si es que suben de dimensión, con los vectores normales con los que estamos jugando al final del día, por la condición de perpendicularidad. ¿Ya? Entonces, claro, si un vector cae normal al uno, tiene que caer normal al otro, ¿ya? Si yo me tomo otro vector aquí, que sea normal, entonces este debería ser un escalar de ese otro. Y eso es precisamente la situación, ¿ya? La condición de perpendicularidad, o sea, la condición de paralelismo entre dos planos, es que los vectores normales sean colineales, ¿ya? Y, ese, y eso es precisamente lo que debemos hacer, ¿ya? Entonces, les recuerdo cómo había que proceder en este tipo de cosas, ¿ya? Entonces,
vamos a definir una cierta función g de R3 a R, ¿cierto? Donde esta va a ser una función de tres variables, x, y y z, que va a ser coseno de xy menos, no más, xy menos z. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escriben eso, ustedes pueden decir que el gráfico de la función f, ¿cierto? Bueno, ¿qué es el gráfico de la función f? Bueno, son todos los puntos en R3, ¿verdad? Tales que la coordenada z viene dada por mi función. Y en este caso, ¿quién es mi función? Mi función es coseno de xy más xy, ¿verdad? Entonces, claro, bueno, esto es x, y, z en R3, claramente, porque el dominio de mi función es todo R3. Entonces, en el peor de los casos, debería ser como perteneciente al dominio de f cruz el recorrido de f. ¿Ya? Pero eso se subentiende. Eso en R2, ¿cierto? Y eso en R, ¿cierto? Son todos los puntos a los cuales los puntos en el dominio les pegan el recorrido, ¿verdad? O más o menos la cuestión. Entonces, la gracia es que cuando uno hace como uno toma esta línea, uno puede darse cuenta que este gráfico se puede escribir como quién, como la curva de nivel en cero de mi función g, ¿verdad? Y ahí está precisamente el tema, en que ustedes el gráfico de una función siempre lo pueden ver como en la curva de nivel de una función g. La gracia es que, claro, si f es diferenciable, mi función g es diferente, mi f es diferenciable en R2, mi función g es diferenciable en R3, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo diferenciabilidad, recién ahí puedo hablar de planos tangentes, ¿sí? O de mejor aproximación lineal, o qué sé yo, ¿ya? Entonces, luego, ¿qué es lo que ocurre? Es que el vector gradiente a g en un punto de x0, z0, ahí es, es un vector normal. ¿A quién? A mi plano tangente, ¿ya? ¿En qué punto? En x0, y0, z0, ¿ya? Entonces, si determinamos este vector gradiente, entonces determinando este vector gradiente, tenemos que buscar todos los puntos donde este vector normal es paralelo al vectorcito n, ¿cierto? Porque aquí, entonces, es decir, recordemos que esto es lo mismo que decir que el normal de t sería como el gradiente, pero normalizado, porque el vector normal siempre tiene norma 1, nos interesa solo de la dirección, ¿ya? Pero uno para efectos de cómo se está preocupando, no le va a interesar mucho que esté escalado, qué sé yo, para este tipo de problemas, solo en planos tangentes, ¿ya? Porque cuando tienen ese otro tipo de problemas con derivadas direccionales, qué sé yo, ahí sí les interesa que las cosas estén normalizadas, ¿ya? Y no se olviden de eso, ¿ya? Pero aquí, claro, por la estructura misma del problema da un poco lo mismo porque los escalares no van a afectar en el desarrollo, ¿sí? Bueno, entonces, buscamos bueno, en verdad, le- les recuerdo que, ¿cuál sería el vector normal al plano z más y igual 1? Bueno, el plano z más y igual
1 al final del día, ¿qué es? Es 0 por x, más 1 por y, más 1 por z, igual 1. Y el vector normal lo identifican como el que tiene como primera coordenada lo que acompaña x, segunda coordenada lo que acompaña y, y tercera coordenada lo que acompaña z. Entonces el vector normal sería 0, 1, 1. ¿Ya? Entonces, eso. Y eso por la misma estructura del plano. Ahí les invito, si es que no recuerdan eso, se los mencioné en la clase que vimos plan tangente y eso. ¿Ya? Entonces, primero, notar que, ok, me voy a olvidar que los vectores normales están normalizados, ¿sí? No me voy a preocupar de la normalización. Ya les voy a comentar por qué. Tenemos entonces que un vector normal, a- al plano pi es esto, ¿verdad? Ahora, por otro lado, ¿qué tenemos? Tu. Entonces ahora tenemos que calcular el gradiente, ¿no? Bueno, entonces el gradiente va a ser de 3 coordenadas, ¿verdad? Tenemos aquí que calcular la primera derivada parcial de, bueno, aquí les recuerdo al final del día que esto quién es, sería no, sería fx en x y z, ¿cierto? Por la estructura misma, es esto. Y aquí tendríamos esto. Entonces, la primera derivada parcial sería, bueno, la derivada de cosenos menos seno, ¿verdad? Por la derivada de lo de adentro, que respecto a x sería y, entonces me queda ahí menos y, seno de xy, más y, ¿verdad? En la derivada parcial respecto a y, me quedaría menos x, ¿verdad? Claro, me queda el otro, menos x, seno de xy, eh, ¿cierto? Y más x, claro, menos 1, ¿cierto? Ok, vamos bien ahí. Tenemos nuestros dos vectores. ¿Y qué es lo que sigue? Pues bueno, entonces debe existir un numerito mu, ¿cierto? Real, ¿verdad? Tal que, bueno, pues el gradiente de g es igual a mu veces mi vector normal. ¿Ya? ¿Esto qué implica? Va a implicar que, nada, po, la primera coordenada va a ser mu por la primera del n, la segunda y bla, bla, bla. Entonces de aquí se va a deducir un cierto sistema de ecuaciones, que la primera coordenada del gradiente es igual a 0, ¿verdad? Mu por la primera coordenada n es 0. Luego, menos x, seno de xy más x va a ser igual a mu veces la primera coordenada del vector normal, que es mu. Y finalmente la última coordenada de mi vector, que es menos 1, va a ser igual a la mu multiplicado por la última coordenada de n, entonces ahí nos dimos cuenta al tiro que sacamos el mu, ¿verdad? Que eso siempre va a venir de la tercera coordenada. Em, Entonces, claro, al final del día lo que tenemos es este sistema de ecuaciones. Menos y seno de xy más y igual 0 y menos x seno de xy más x más 1
igual 0. ¿Ya? Entonces de aquí tenemos que despejar los puntos X y Y sobre los cuales, para los cuales esta condición se tiene. ¿Ya? Entonces, en verdad esto, ¿sí? Pues es equivalente. ¿Verdad? Entonces de aquí, de este sistema, van a salir los puntos X y Y. Bueno, y Z al final del día, ¿cierto? Pero Z es la evaluación de F en los puntos X y Y que encontremos. Em, donde esto se tiene y nada, pues ahí estamos listos para encontrar nuestro plano tangente. ¿Ya? Bueno, entonces... Bueno, entonces, de las ecuaciones que obtuvimos, por ejemplo, de la primera ecuación, si es que ustedes factorizaban y, ¿verdad? Y vamos a tener que y es factor de 1 menos seno de xy. Esto igual a 0. ¿Ya? Y ustedes saben que para que el producto de dos cosas sea 0, o una es 0 o la otra es 0. ¿Ya? Entonces se tienen dos casos. Tenemos dos casos, ¿cierto? El primero es que, por ejemplo, y igual sea 0, ¿cierto? De donde seno de... Bueno, si y es 0, entonces el seno de xy, bueno, xy, x por y, en este caso sería 0, ¿cierto? Entonces ahí el seno de xy sería 0. Y uno podría ver de la primera ecuación, ya, la recuerdo que la primera ecuación era menos x, seno de xy más x más 1, igual 0, ¿cierto? Entonces, esto no involucra y, solo en seno de y eso es 0. Entonces va a quedar x más 1, ¿ya? De donde así, eh, claro, x tiene que ser menos, ¿verdad? Y tenemos el otro caso, ¿verdad? Tenemos el otro caso, en el cual seno de xy es igual a 1, ¿ya? De ahí, como el seno de xy igual a 1, en la segunda ecuación vamos a tener menos x por seno de xy. Entonces eso queda menos x. Más x, ¿verdad? Más 1 igual 0. Y eso, como estos se cancelan, ¿cierto? Esto es una contradicción. Porque les queda 1 igual a 0, ¿ya? Luego, el punto buscado es, bueno, sería x0, y0, z0, y eso sería ahí menos 1, 0, 1, ¿cierto? Que 1 sería el f de menos 1, 0, y el plano tangente es, bueno, pues el gradiente de mi función evaluada en este punto, producto interno con x menos x0, que sería 1, y z menos 1, igual 0. Y con eso encontraron el plano tangente que buscaban.